En la ciudad de Ur de los Caldeos, entre templos dedicados a dioses de piedra y rituales de sangre, vivía un hombre llamado Abram. No era especial por linaje, no destacaba por riqueza o poder militar. Era simplemente un hombre entre miles, rodeado de una civilización que adoraba a la luna, que consultaba a los astros, que buscaba respuestas en ídolos mudos. Pero algo estaba por cambiar, algo que transformaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Un día, el Dios verdadero habló, no a través de sacerdotes, no mediante visiones confusas o sueños ambiguos. Habló directamente, con autoridad absoluta, con una orden que no admitía negociación. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. La instrucción era radical. Déjalo todo. Abandona lo conocido. Camina hacia lo desconocido. Y Abram, sin mapas, sin garantías, sin saber siquiera el destino final, obedeció. Esta obediencia marca el nacimiento de algo nuevo. Cuando Abram salió de Ur, llevaba consigo más que posesiones y familia. Llevaba una promesa divina que resonaría por generaciones. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La promesa no era solo para él, era para sus descendientes, era para un pueblo que aún no existía, era el comienzo de los hebreos. Pero, ¿por qué hebreos? El término viene de la palabra hebrea ibri, que significa el que cruza o el que viene del otro lado. Abram cruzó el río Éufrates, cruzó fronteras geográficas y espirituales, dejó atrás la idolatría de Mesopotamia y cruzó hacia una relación única con el Dios viviente. Ese cruce, ese atravesar, ese separarse de lo común para entrar en lo santo, es lo que define la identidad hebrea desde su origen. Pasaron los años. Abram se convirtió en Abraham cuando Dios añadió una letra a su nombre, transformando su identidad. Ya no eres Abram, padre enaltecido. Ahora eres Abraham, padre de multitudes. Ese cambio de nombre no fue cosmético, fue profético. Fue la declaración divina de que de sus entrañas nacería un pueblo incontable. Y con ese nuevo nombre vino un pacto sellado en carne, la circuncisión. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Esta será la señal del pacto entre yo y vosotros. El pacto no era opcional, no era una sugerencia espiritual, era un mandato grabado en el cuerpo de cada hombre hebreo. Era la marca visible de una separación invisible. Los hebreos no serían como las demás naciones, no adorarían como los demás pueblos, no vivirían según las leyes de Babilonia o Egipto. Vivirían según la palabra del Dios que había llamado a Abraham desde la oscuridad de la idolatría hacia la luz de la promesa. De Abraham nació Isaac, no por fuerza humana, sino por intervención divina. Sara, su esposa, era estéril, había pasado la edad de concebir. Pero Dios no necesita vientres fértiles para cumplir sus promesas, necesita fe. Y cuando Isaac nació, la risa que llenó la tienda de Abraham no era burla, era asombro. Era la confirmación de que Dios cumple lo que promete, aunque pasen décadas, aunque la lógica diga que es imposible. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, 2 hermanos, 2 destinos completamente opuestos. Esaú, el primogénito, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Despreció lo sagrado por lo temporal. Jacob
aunque imperfecto, aunque engañador, aferró la bendición. Y Dios, en su soberanía, escogió al menor, no por mérito, sino por propósito. La línea de la promesa continuaría a través de Jacob, no de Esaú. De Jacob nacieron 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. 12 nombres que se convertirían en 12 tribus, 12 corrientes del mismo río, 12 ramas del mismo árbol plantado por Dios en el desierto de la promesa. Estos 12 hijos con sus descendientes formarían el pueblo hebreo completo. Pero aún no eran una nación, eran una familia extendida. Aún no tenían tierra propia, aún no tenían ley escrita, aún no tenían templo ni sacerdocio organizado. Eran hebreos por descendencia de Abraham. Eran hebreos por el pacto de la circuncisión. Eran hebreos porque habían cruzado, porque se habían separado, porque llevaban en su sangre la promesa de que un día serían más numerosos que las estrellas del cielo. Y entonces vino el hambre, una hambruna severa que obligó a Jacob y a sus hijos a descender a Egipto, donde José, vendido por sus hermanos pero exaltado por Dios, se había convertido en gobernador. En Egipto se multiplicaron. En Egipto crecieron de 70 personas a más de 2 millones. Pero también en Egipto fueron esclavizados. 430 años de opresión. Generaciones enteras nacidas en cadenas. Y sin embargo, el pacto con Abraham seguía vigente. Porque Dios no olvida, no abandona, no rompe su palabra. Y cuando el clamor de los hebreos subió hasta el cielo, Dios levantó a Moisés, un libertador nacido entre esclavos, pero criado en palacios, un hombre que hablaría cara a cara con Dios y sacaría a los hebreos de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Los hebreos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, recibieron la ley en el Sinaí, y aunque su identidad evolucionaría, aunque recibirían nuevos nombres en nuevas etapas de su historia, nunca dejarían de ser los descendientes de Abraham. Nunca dejarían de ser el pueblo que cruzó. El pueblo separado, el pueblo hebreo. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este mensaje está resonando en tu corazón, suscríbete a este canal, porque cada suscripción permite que esta palabra llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. Y déjame un comentario. ¿Sabías que hebreo significa el que cruza? Cuéntame qué te impactó más de esta historia. Este es solo el principio. La historia de los hebreos no termina con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Continúa, se transforma. Y lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre la identidad del pueblo de Dios. Era de noche. Jacob estaba solo junto al vado del río Jaboc. Había enviado a sus esposas, sus hijos, sus siervos y todo lo que poseía al otro lado del río. Estaba completamente solo. Y en esa soledad, en esa oscuridad, algo se acercó. Alguien se acercó. Y comenzó una lucha que cambiaría la historia para siempre. No fue una pelea ordinaria. Jacob luchó con un ser que la Escritura identifica como un varón, pero que claramente no era humano. Era un ángel del Señor. Era una manifestación divina. Y Jacob, el engañador, el que había robado la bendición de su hermano, el que había huido de la ira de Esaú, ahora luchaba cuerpo a cuerpo con Dios mismo. La lucha duró toda la noche. No hubo tregua. No hubo descanso.
solo una batalla feroz entre el hombre y lo divino. Cuando el alba comenzó a romper, el ángel vio que no podía vencer a Jacob, no porque Jacob fuera más fuerte, sino porque Jacob se negaba a soltar, se negaba a rendirse, se negaba a dejar ir la bendición. Entonces el ángel tocó el encaje del muslo de Jacob, y su cadera se dislocó. El dolor debió ser insoportable, pero Jacob no lo soltó. Aunque herido, aunque quebrado, aunque sangrando, Jacob se aferró con desesperación y gritó: «No te dejaré ir si no me bendices». Esa determinación, esa negativa a soltar lo divino a pesar del dolor, es lo que define a Israel. El ángel le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y Jacob respondió con la verdad: «Jacob». Su nombre significaba suplantador, engañador, el que agarra el talón. Era un nombre de vergüenza. Era un recordatorio constante de sus métodos torcidos. Pero el ángel respondió con palabras que resonarían por milenios. «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Israel, el nombre significa el que lucha con Dios o Dios lucha. No es un nombre pasivo, no es un nombre decorativo, es un nombre de batalla. Es un nombre que describe una relación tensa, intensa, apasionada entre un pueblo y su creador. Israel no sería un pueblo que acepta pasivamente. Sería un pueblo que cuestiona, que lucha, que se aferra a las promesas divinas, incluso cuando todo parece imposible. Desde ese momento, Jacob fue Israel, y sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Ya no eran simplemente hebreos, descendientes de Abraham. Ahora eran israelitas, descendientes de aquel que luchó con Dios y prevaleció. El nombre llevaba consigo una identidad nacional, una promesa territorial, una responsabilidad sagrada, porque Dios había prometido a Abraham una tierra. Y ahora, a través de Israel, esa promesa comenzaría a materializarse. Los hijos de Israel descendieron a Egipto. Allí se multiplicaron. Allí se convirtieron en una nación numerosa. Y cuando Moisés los sacó de la esclavitud, ya no eran una familia extendida. Eran el pueblo de Israel. Eran los hijos de Israel. Eran los israelitas. Más de 2 millones de personas marchando por el desierto hacia la tierra que Dios había jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con ellos, no solo como individuos, sino como nación. Les dio la ley. Les entregó los 10 mandamientos. Les reveló estatutos, ordenanzas, leyes ceremoniales y civiles. Les dijo: «Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Israel no sería una nación común, sería una nación teocrática, gobernada directamente por Dios. Cuando finalmente entraron en la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, las 12 tribus se establecieron. Cada tribu recibió su heredad. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al este del Jordán, las demás tribus al oeste, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. La tierra de Canaán se convirtió en la tierra de Israel, y los habitantes de esa tierra, los descendientes de Jacob, eran los israelitas. Pero aquí está el punto crucial. Durante este periodo, todos eran israelitas, pero no todos eran judíos. Ese término aún no existía en su forma específica. Judá era una tribu entre 12. Una tribu importante, sí, porque de ella nacería el Mesías. Pero en este momento de la historia, cuando hablamos del pueblo de Dios después del Éxodo,
Hablamos de Israel. Hablamos de las 12 tribus unidas bajo un mismo Dios, bajo una misma ley, bajo una misma promesa. Durante los tiempos de los jueces y los primeros reyes, Saúl, David y Salomón, el reino permaneció unido. Las 12 tribus funcionaban como una sola nación. Adoraban en un solo templo en Jerusalén. Seguían una sola Torá. Eran Israel en su máxima expresión. Pero esa unidad no duraría para siempre. Algo estaba por fracturarse. Algo que dividiría al pueblo y daría origen al término que conocemos hoy: judíos. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender esto con claridad. Hebreos fue el nombre de origen marcado por Abraham, el que cruzó. Israelitas fue el nombre nacional marcado por Jacob, el que luchó con Dios. Y ahora lo que viene es la división. Lo que viene es la tragedia que separó 10 tribus de 2. Lo que viene es el nacimiento de los judíos. Antes de continuar con la historia final, déjame un comentario. ¿Entiendes ahora por qué Israel no es solo un país, sino una identidad espiritual? Escribe tu respuesta. Y si este mensaje te está bendiciendo, suscríbete para recibir más revelaciones de la palabra de Dios. Lo que sucedió después de Salomón no fue un simple cambio político. Fue una ruptura que marcaría al pueblo de Dios para siempre. Y esa ruptura explica por qué hoy, cuando hablamos del pueblo judío, estamos hablando de algo muy específico que tiene sus raíces en una división dolorosa y profética. Salomón murió, y con su muerte, la gloria de Israel comenzó a desmoronarse. Su hijo Roboam subió al trono, pero no tenía la sabiduría de su padre. El pueblo se presentó ante él con una petición simple: tu padre puso sobre nosotros un yugo pesado. Alivia ahora la dura servidumbre y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Era una oportunidad de oro para unificar al pueblo. Era el momento de mostrar misericordia y consolidar el reino. Pero Roboam consultó a los jóvenes arrogantes que habían crecido con él en el palacio. La respuesta de Roboam fue brutal. Mi padre os cargó con yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. No hubo compasión, no hubo sabiduría, solo orgullo y crueldad desnuda. Y en ese momento 10 tribus del norte dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. La rebelión no fue contra Dios, fue contra la opresión de un rey necio, pero las consecuencias serían eternas. Israel se dividió. 10 tribus al norte formaron el reino de Israel, con capital en Samaria. Jeroboam, un oficial de Salomón, se convirtió en su rey. 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, permanecieron leales a la casa de David y formaron el reino de Judá con capital en Jerusalén. La nación que había luchado unida bajo Josué, que había conquistado la tierra prometida como un solo pueblo, ahora estaba fracturada. 2 reinos, 2 capitales, 2 destinos completamente diferentes. El reino del norte, Israel, cayó rápidamente en la idolatría. Jeroboam, temiendo que si el pueblo subía a Jerusalén a adorar, regresaría su lealtad a Roboam, hizo algo abominable. Fabricó 2 becerros de oro, los colocó uno en Betel y otro en Dan, y le dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Era el mismo pecado del desierto. Era la misma rebelión
que había provocado la ira de Dios en el Sinaí, y esta vez no habría arrepentimiento nacional. Durante 200 años, el reino de Israel tuvo 19 reyes. Ninguno de ellos hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ninguno. Todos siguieron el camino de Jeroboam. Todos perpetuaron la idolatría. Dios envió profetas. Elías, Eliseo, Oseas, Amós. Advirtieron. Llamaron al arrepentimiento. Mostraron señales poderosas. Pero el pueblo endureció su corazón. Y finalmente, en el año 722 a.C., vino el juicio. Asiria invadió. El imperio más brutal de la época aplastó al reino de Israel. Las 10 tribus fueron llevadas al exilio. Fueron dispersadas por las naciones. Fueron asimiladas en culturas paganas. Y nunca regresaron como entidad nacional. Las 10 tribus del norte desaparecieron de la historia. Hoy las llamamos las tribus perdidas de Israel. Algunos de sus descendientes se mezclaron con otras naciones. Otros quizás sobreviven sin conocer su verdadera identidad. Pero como reino, como pueblo unificado, dejaron de existir. Mientras tanto, el reino del sur, Judá, sobrevivió. No porque fueran perfectos. Tuvieron reyes malvados. Cayeron en idolatría repetidamente. Adoraron a Baal y a Asera. Sacrificaron a sus hijos en el valle de Hinom. Pero hubo diferencias cruciales. Primero, permanecieron en Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Segundo, tuvieron reyes piadosos como Ezequías y Josías, que trajeron avivamientos y reformas. Tercero, Dios había hecho un pacto con David de que su trono sería establecido para siempre. Pero eventualmente, Judá también cayó. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén, quemó el templo, derribó los muros y llevó al pueblo al exilio en Babilonia. Fue el momento más oscuro de su historia. Todo parecía perdido. La tierra prometida estaba desolada. El templo estaba en ruinas. El pueblo estaba cautivo en tierra extraña. Pero aquí está la diferencia fundamental. Judá regresó. Después de 70 años de exilio, tal como Dios había profetizado a través de Jeremías, un remanente regresó a Jerusalén. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, reconstruyeron el templo, restauraron los muros, restablecieron el culto. Y aunque ya no eran un reino independiente, aunque estaban bajo el dominio persa, luego griego, luego romano, mantuvieron su identidad, mantuvieron su fe, mantuvieron las escrituras, y por eso sobrevivieron. Ahora viene la revelación final. Cuando el pueblo de Judá regresó del exilio babilónico, comenzaron a ser llamados judíos. El término viene de Judá, la tribu dominante del reino del sur. En hebreo, Yehudi significa alguien de Judá. Y aunque técnicamente también había benjaminitas y levitas entre los que regresaron, todos fueron conocidos colectivamente como judíos. Este es el origen del nombre que usamos hasta hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hebreos son todos los descendientes de Abraham que cruzaron hacia la promesa. Israelitas son todos los descendientes de Jacob, las 12 tribus que lucharon con Dios. Judíos son específicamente los descendientes del reino del sur, que sobrevivieron al exilio y preservaron la fe. Hoy, cuando decimos judíos, hablamos principalmente de los herederos de Judá, aunque espiritualmente cualquiera que se une al pacto de Dios puede ser considerado parte del Israel espiritual. La Biblia usa estos términos con precisión.
En el Antiguo Testamento, antes de la división, habla de Israel. Después de la división, distingue entre Israel y Judá. En el Nuevo Testamento, especialmente en el tiempo de Jesús, habla de judíos porque el reino del norte ya había desaparecido. Pablo mismo se identifica. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. No dice soy israelita en el sentido tribal, aunque también lo era espiritualmente. Usa el término correcto para su tiempo. Esta no es una lección de historia antigua sin relevancia. Es la clave para entender las profecías. Es esencial para comprender el plan de redención de Dios. Porque cuando la Biblia habla de la restauración de Israel, habla de algo mayor que una nación política. Habla de la reunificación de todo el pueblo de Dios, judío y gentil, bajo el Mesías. Habla de un nuevo pacto que incluye a todos los que creen, sin importar su linaje. Si este mensaje te reveló algo que no conocías, suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que necesite entender estas verdades. Y déjame un comentario. ¿Sabías que judío e israelita no son exactamente lo mismo? La diferencia no es un tecnicismo. Es la historia de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre.